Buenos días a todos. Es un placer estar hoy con vosotros aquí. Os vamos a presentar el proyecto de Nunsis en inteligencia artificial Nunsis Brain. Yo soy Patricia Tamarit y os presento a Luis Martín. Voy a compartir la presentación y luego, cuando terminemos, abriremos un turno de preguntas. Si queréis preguntarnos algo, estaremos encantados de responderos. Bueno, pues como os comentaba, hoy vamos a explicaros el proyecto Nunsis Brain. Es un motor inteligente que ahora Luis nos explicará con mucho más detalle. Voy a introduciros, voy a contaros un poquito el contexto. Luis es un experto que está colaborando en Nunsis como diseñador principal de inteligencia artificial. Tiene más de 35 años de experiencia en inteligencia, con más de 100 proyectos ejecutados y ha participado en proyectos a lo ancho y largo del mundo. Es un profesional de primer nivel y estamos encantadísimos de contar con Luis. Es realmente un privilegio. Así que gracias, Luis. Ahora después podréis, pues bueno, nos contará y nos profundizará sobre temas más técnicos, ¿no? del proyecto que os vamos a presentar. Y bueno, yo soy Patricia Tamarit, soy la directora de producto, también soy responsable del área de consultoría en transformación digital y bueno, estamos intentando pues llevar adelante proyectos para la casa de producto y este es el proyecto estrella que hemos configurado y que queremos presentaros. Vamos a pasar por, os voy a explicar un poco la introducción, que es Nunsis Brain, el enfoque de IA que estamos proyectando en este proyecto, y luego Luis os explicará el sistema cognitivo, el COG, y cómo estamos poniéndolo en marcha en Happydonia a través del Happy Brain, que es el objeto un poco de esta presentación. Bueno, lo que quería comentar de entrada en esta introducción es que lo cierto es que la inteligencia artificial ha pasado, como dice muchas veces Luis y explica, ha pasado de ser una tecnología que nos resultaba un poco extraña o poco accesible y de la que se hablaba poco. Luis incluso a veces comenta que si decías que en algún momento decías que trabajabas en inteligencia artificial te miraban mal, ¿no? Era extraño. Ya ha pasado a estar de moda, a estar en los medios. Se habla de inteligencia artificial prácticamente para casi todo lo que va a llevar innovación y de cara al futuro, ¿no? En innovación a nivel tecnológico. Como veis, pues bueno, mirad, desde esta noticia, ¿no? Que habla de cómo se puede acabar una sinfonía inacabada de Beethoven. El título no lo lleva, cuando lees la información habla de inteligencia artificial. Se ha creado una Secretaría de Estado específica para la inteligencia artificial. Es una tecnología que tiene unas implicaciones a nivel ético y de privacidad, de conocimiento y capacidad de hacer cosas muy interesantes para el ser humano, pero que también tienen que estar muy vigiladas y controladas. De manera que los ministerios, los gobiernos tienen claro que esta tecnología tiene que tener una vigilancia específica en ese sentido. Además, esto sirve para que la sociedad ponga foco en ella y lo vea como un gran vector de innovación. Hay multitud de noticias, ¿no? Desde cómo el presidente de Microsoft está pidiendo que se trabaje en la regulación para entender y aproximar cómo se tiene que aplicar la inteligencia artificial. Y bueno, aquí tenéis algunos ejemplos. En este sentido, nosotros en Nunsis llevamos muchos años aplicando inteligencia artificial, sobre todo en el sector industrial, visión artificial, algoritmos predictivos, y toda esta experiencia y la experiencia de los años que lleva Luis en este campo, pues bueno, nos han dado una visión innovadora de la inteligencia artificial que estamos plasmando en Nunsis Brain y en concreto
en el proyecto Happy Brain que estamos aplicando a Hapidonia, que es uno de los productos estrella de Nunsis, que está orientado a la dinamización de la cultura organizacional en la empresa. Nuestro proyecto se basa en este concepto, el COG, que es un sistema cognitivo que Luis introducirá después en más detalle. Y la idea un poco el enfoque que nosotros estamos aproximando de la IA en Nunsis Brains y que son unos pilares fundamentales que están guiándonos y que nos sirven de base para construir la solución que estamos desarrollando, son los conceptos de IA for Good y la ética para poder generar un producto que esté alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, que sea capaz de hacer todas estas preguntas, hacia dónde conduce el desarrollo tecnológico de la IA, cómo va a ser una sociedad que esté utilizando esta tecnología de forma intensiva, cómo se estructurará la relación hombre-máquina, nos sustituirá, no nos sustituirá. Bueno, pues nosotros trabajamos en esos conceptos para que lo que hagamos sean herramientas que no sustituyan al hombre, que no nos sustituyan, sino que nos aumenten. Y este es el planteamiento que nosotros estamos trabajando desde Nunsis en cualquier proyecto que toca IA, ¿no? Un poco también por la potencia de esta herramienta y las altas capacidades que es capaz de generar. También tenemos un enfoque de IA verde, ¿no? Y sostenible. ¿Qué significa esto? Como sabéis, bueno, es cierto, los algoritmos de inteligencia artificial se programan y se trabajan para que sean eficientes, pero en ese entrenamiento, se consume mucha energía. Nosotros ponemos mucho foco también para que, apoyándonos en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, podamos aplicar todos los criterios de eficiencia energética y de impacto medioambiental que se pueden aplicar en esta tecnología. Y es muy importante el trabajo en este sentido porque ya sienta las bases de cómo vamos a trabajar también cualquier evolución o cualquier trabajo de software a nivel general, ¿no? Es también un concepto que no solo es específicamente para la IA, sino en general para cualquier desarrollo de software. En el enfoque de IA híbrida y ética, el de ética lo he explicado un poco antes, he introducido pues, todos estos valores que queremos tener en cuenta para que el ser humano se vea aumentado por la inteligencia artificial y no sustituido, entre otros, que no existan sesgos, que podamos garantizar que se cumplen los derechos humanos, entre otros, la transparencia, los algoritmos, lo que hacen todos los algoritmos o todas las programaciones debe ser transparente y debe ser publicado para que todo el mundo sepa qué está haciendo. No debe ser una caja negra, ¿no? Hay muchas cajas negras, ¿verdad, Luis, por ahí? Sí, muchas. Hay muchas cajas negras. Nuestro objetivo es que nuestra solución no sea una caja negra, sino que sea un libro abierto en el que las funcionalidades estén bien explicadas y sepamos siempre qué nos está aportando la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial híbrida, este es un concepto que Luis va a explicar después un poco en profundidad, pero voy a dar una visión un poco general. Básicamente, tradicionalmente, la inteligencia artificial, ¿no? Cuando Luis nos explica los orígenes de la inteligencia artificial, qué se hacía hace 30 años, pues estaban basados, no existía este boom de datos y las organizaciones pues, tenían que trabajar en modelos que se basaban básicamente en el conocimiento y en los procesos lógicos. Luego cambia un poco el paradigma, ¿no, Luis? Y a partir de los 80, 90, empieza a entrar, empieza Google, Amazon,
todos estos big players empiezan a trabajar con grandes cantidades de datos y en ese momento se promueve el trabajo de inteligencia artificial orientado a grandes cantidades de datos. Ahí se introducen o se amplifican, ¿no?, desde las capacidades de Business Intelligence, trabajando todos los algoritmos matemáticos, se introduce una tendencia en la que pues, bueno, se trabaja con redes neuronales, con gran cantidad de datos y para hacer algoritmia predictiva, preventiva y poder clusterizar, sacar diferentes conocimientos de la gran cantidad de datos. Y luego también en algunos modelos de autoformación, de deep learning, etc. ¿Qué contrapartida tiene esto? Pues la contrapartida es, pues bueno, a veces estos procesos generan sesgos, como dice Luis, ocultos. Estos sesgos a veces son difíciles de detectar y hay un caso de una máquina que se puso a disposición de la comunidad para generar opinión y esta máquina con el aprendizaje que hizo estuvo generando luego unos comentarios y unas opiniones bastante, bueno, al final incorrectas, ¿no? Que para nosotros no son aceptables, ¿no?, discriminatorias. Y en este sentido, hay otra forma de aproximar la inteligencia artificial, que es justamente combinando también el conocimiento experto. Si digitalizamos el conocimiento experto y además utilizamos las reglas lógicas siguiendo unos patrones similares a cómo trabaja nuestro cerebro, somos capaces de obtener una combinación mucho más potente que nos va a permitir trabajar cuando tenemos escasez de datos y también cuando tenemos gran cantidad de datos. De manera que cuando una empresa, últimamente nos reunimos con las empresas, sobre todo las empresas industriales, a veces queremos hacer trabajos de inteligencia artificial y lo primero que nos fijamos es, pero es que no tengo muchos datos, es que me hace falta capturar información por aquí, me hace falta capturar información por allá. Sí, en algunos casos es necesario, pero también se puede trabajar en inteligencia artificial con menos datos y con el conocimiento que tenemos en la empresa. Esta combinación lo que converge en lo que se llaman los COCs, ¿no?, sistemas cognitivos de colaboración que van a ser capaces de trabajar con pocos datos, con estos datos detectar qué información o qué datos tengo que incrementar o me hace falta conocer. De alguna manera los dos motores o las dos partes se retroalimentan y cada vez van generando unas capacidades cognitivas superiores. Y en este punto os voy a dejar con Luis, que os va a explicar exactamente y mucho mejor que yo en qué consiste un sistema cognitivo y cómo estamos trabajándolo en el Happy Brain para nuestro producto Hapidonia. Luis, adelante. Muy bien, buenos días a todos. Gracias, Patricia. Bueno, como decía Patricia, pues un poco a lo largo de mi trayectoria, que ya es afortunado, desgraciadamente larga, he podido ver un poco y ser copartícipe en distintas fases, en distintos tiempos de los desarrollos y líneas de investigación en inteligencia artificial, tanto desde los años 80 como actualmente, ¿no? Incidiendo un poco en lo que decía Patricia, bueno, primero no hay nada ahora mismo que se esté haciendo salvo algunas líneas de investigación bastante interesantes que no se haya conceptualizado en los años 50 aproximadamente, tanto de algoritmos como de métodos e incluso de modelos. Es decir, la mayoría de las cosas que puedo ver que se están promoviendo, incluso con los grandes fabricantes, son cosas que conceptualizamos, modelamos y diseñamos hace muchos años.
En aquel entonces la inteligencia artificial en sus orígenes tenía una función principal que era estudiar de alguna forma el cerebro humano, ¿no? Y tratamos de modelizar los distintos procedimientos o distintos procesos que hay en el cerebro humano desde un punto de vista cognitivo, desde un punto de vista de psicología cognitiva, desde un punto de vista de neurociencia, etcétera, etcétera, para al final generar un software que nos modelara eso. De ahí pasó a tener una función utilitaria, ¿no? De empezar a introducirse, sobre todo en el mundo que conozco yo mejor, que el mundo de seguridad y defensa, donde hace mucho tiempo que se aplica la IA y de forma intensiva, bueno, y ya se desarrollaron ya sistemas que eran capaces de desarrollar predicciones, que en el ámbito, por ejemplo, de la logística militar tomaban decisiones, en el ámbito de la planificación estratégica, en el ámbito del mando y control, en el ámbito del análisis de información, de situación, etcétera, etcétera. Se utilizaban distintos enfoques. El enfoque, digamos, basado en los datos, es un enfoque también muy antiguo, donde, bueno, yo estuve en una de las primeras compañías que promovían y desarrollaban neuronales al principio de los 90, ¿no? Una Neuralware. Y bueno, ya usábamos toda la playa de algoritmos, eso sí, en un escenario donde los datos, el coste de acceso al dato era mucho mayor que el de ahora. En esas circunstancias, pues la IA tenía un debate entre, no tanto en la IA orientada al dato, al conocimiento, como el modelo conexionista o el modelo cognitivo, que no ha lugar a explicarlo hoy, y hubo incluso sus facciones encontradas, sus líneas de investigación y los que eran radicales en uno o en otro sentido. En ese sentido yo siempre he sido bastante pragmático y creo que lo importante era la solución, que la solución tuviera unas características de aportación de inteligencia al ámbito del software o de la utilidad para el usuario, y no tanto en cuál era el enfoque correcto, porque ni en aquel entonces ni ahora tenemos una teoría sólida sobre el funcionamiento neurocognitivo de nuestro cerebro, ni una teoría general sobre la inteligencia es profeso y tal. Hay algunas líneas avanzadas en este campo que yo uso como referencia para mis líneas de investigación, pero que realmente pues son líneas de trabajo y no hay una teoría general unificada, vamos a decir, del funcionamiento desde los planos bioquímicos, neuronal o cognitivo del cerebro humano. Por tanto, podemos hacer especulaciones, hay algunas cosas que se van avanzando, pero hasta ahora la inteligencia artificial, su basamento en un modelo consistente de la inteligencia de carácter como un concepto universal, o desde el punto de vista de la orientación antropomórfica de la inteligencia en cuanto al modelo bioquímico, neuronal, cognitivo, y ya en algunos conceptos se está trabajando en modelos cuánticos que estén ahí aportados, todavía no hay una teoría sólida. Desde ese punto de vista, ya como decía Patricia, a finales de los 90, a principios de los 2000, pues los grandes proveedores, o los grandes captadores de datos de las grandes empresas que conocemos, Google, Amazon, etcétera, relanzan las inversiones en inteligencia artificial. En aquel entonces, como decía Patricia, yo pues, incluso obviaba en algunos casos que trabajaba o que en mis diseños como diseñador de sistemas introducía la IA como un elemento fundamental, pues porque bueno, hasta podía quedar incluso mal, salvo en unos ámbitos específicos donde sabía que la única solución posible era esto. Y bueno, podía contar proyectos en los años 90 en Iberia, en AENA, en Iberdrola, en tal, en el ámbito bancario como el antiguo Banesto, que a lo mejor hay mucha gente de aquí joven que no lo conoce, etcétera, etcétera. Entonces se utilizaban las tecnologías de inteligencia artificial para credit scoring, para planificación, asignación de los hangares de vuelo, para diagnóstico de averías de las líneas de Airbus, o en el caso eléctrico, de diagnóstico de averías en las redes eléctricas, etcétera, etcétera. O sea, que esto no es de hoy, es de hace mucho tiempo. Lógicamente, cuando pasa una disciplina de la ciencia de la computación al negocio de la computación y luego ya a la sociedad de la información, pues podemos ver noticias que, vamos, si a mí me lo cuentan hace unos años que vamos a tener 30 ministerios de inteligencia artificial y 60 secretarías de Estado, que la IA podía ser
la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial pudiera ser unos documentos estratégicos de dirección de un país, pues no me lo hubiera creído. Entonces, bueno, pues como todos estoy todavía, y más como experto en este campo, más en shock, ¿no?, de lo que está pasando, y estamos al principio de una ola que está por venir. En ese sentido, desde el concepto de IA híbrida, que me lo voy a atribuir, aunque seguramente haya muchas personas que lo hayan mencionado, etcétera, etcétera, pero es un concepto que tuve muy claro como diseñador, que había que dar todas las opciones posibles para disparar procesos inteligentes en los sistemas, y que en cualquier escenario, sea donde hubiera una gran cantidad de datos o hubiera muchos elementos o documentos que contuvieran informaciones que no vamos a entrar ahora desde el punto de vista de teoría de la computación, la diferencia entre el dato y la información, o donde hubiera eso siempre hay, un escenario de digitalización o de automatización del conocimiento, o de una parte del conocimiento que consideramos crítica, que lo llamamos sabiduría o como, digamos, conocimiento destilado, pues pudiéramos integrar todas esas fuentes para que dispararan procesos cognitivos como el aprendizaje, el razonamiento, la capacidad de resolución de problemas, y que nos pudieran dar esa posibilidad de construir sistemas que tuvieran capacidad de razonamiento inteligente, de aprendizaje, de resolución de problemas, y que además fueran procesos auditables y que puedan ser, que tuvieran capacidad de justificación, explicación, que estuviera libre de sesgos, o que los sesgos que tuvieran este tipo de aplicaciones, soluciones, estuvieran controlados porque tú lo hayas definido así. Es decir, quiero definir que un enfoque determinado de lo que considero que puede ser una línea de razonamiento, pues bueno, pues el sesgo lo tengo controlado, pero aunque no se mezcle el sesgo o esté oculto los datos con los métodos de entrenamiento, que hay redes neuronales que pueden producir sesgos, o que los modelos predictivos que se están generando tengan claramente el marco de hasta dónde ese modelo es eficiente o no es eficiente, y cuál es el conjunto de datos o la selección de datos en cuanto a estructura y profundidad para poder generar un modelo sólido con un rango de funcionamiento correcto y verosímil que esté debidamente establecido. Una de las cosas, NUNSIS, por ejemplo, tiene algunas áreas con visión artificial que son gente muy experta en este campo y sabe que en un campo como el industrial, aplicado a la visión artificial, los falsos positivos tienen que ser prácticamente cero. Hay otros enfoques que se están aplicando, los modelos de redes neuronales o de algoritmos genéticos y tal, sobre modelos ya de datos o de conjuntos masivos de datos, que ofrecen capacidades de predicción interesantes, pero los falsos positivos son tan grandes que, o sea, no hay nada. Decía, hay una frase que me quedé toda mi vida con ella: herejía del pasado, ortodoxia del presente. No puedes utilizar un modelo ortodoxo solamente porque desconozcas la IA. Entonces, cuando alguien me suele contar, es que no tengo datos, por tanto no puedo hacer IA, es que sé ya que su conocimiento de IA o es sesgado o es de antes de ayer. Entonces, tratamos también en el sentido de evangelizar y de que conozcan la IA en anchura y en profundidad. Esos son los objetivos de nuestra IA híbrida, de nuestro enfoque también desde el punto de vista de NUNSIS Brain, de poder también evangelizar y formar a profesionales en este enfoque, en un enfoque, digamos, de ver la IA, la inteligencia artificial, en anchura y en profundidad. Si puedes, Patricia, pues bien. En este sentido, ¿a qué tratamos de definir qué es un sistema cognitivo de inteligencia artificial? Y luego, ¿qué es un COG? Que es una forma de realización de un sistema cognitivo, ¿no? Y bueno, esto está totalmente imbricado con el concepto de IA híbrida, que aquí se explica muy bien en este grafismo, ¿no? En esta gráfica, ¿no? Donde tú puedas básicamente disparar cualquier proceso cognitivo en los que podemos estructurar el razonamiento humano, como es la planificación, la toma de decisiones, el aprendizaje, la resolución de problemas, el razonamiento entendido como capacidades deductivas, inductivas, aductivas, retroductivas, los tipos de razonamiento analógico, difuso, basado en objetivos, basado en evidencias, o sea, las distintas playa de técnicas, que hay cientos y tal, de razonamiento, tanto de aprendizaje, tanto
aprendizaje, por ejemplo, es una de las cosas que para ir quitando sesgos dices, si no tienes muchos datos no puedes aprender, dependiendo si estás utilizando un modelo de redes neuronales, multicapas, perceptrones o redes convolucionales para visión, etcétera, etcétera, pues sí que es necesario un conjunto de datos relevante para poder visualizar, pero hay otras técnicas como las máquinas de vector, el aprendizaje reforzado, etcétera, etcétera, que no necesitan una gran cantidad de datos para que el sistema pueda evolucionar, aprender. Incluso los propios sistemas basados exclusivamente en conocimiento tradicionales aprendían por mecanismos, digamos, de bayesianos o de probabilidad condicionada que hacían que aquellas reglas que te inducen procesos de razonamiento pues se reforzaran unas más que otras y por tanto el sistema evolucionaba en su comportamiento en sí mismo sin acceder a una gran cantidad de datos. El paradigma mejor es que tengas muchos datos, muchos assets o activos de información, mucho conocimiento, que eso siempre lo hay. Es decir, hace poco Patricia me comentaba que un personaje importante dijo, con los datos ya no puedes crecer más, y yo le respondía en esa reflexión, pero con el conocimiento sí, tienes todo el conocimiento de tu organización, todo tu expertise de muchos años, todo el conocimiento organizacional acumulado por digitalizarlo. Y eso es, para mí, estamos ahora en el principio donde muchos, incluso los big players, están evolucionando también de la inteligencia artificial basada en el dato a la inteligencia artificial basada en el conocimiento, digamos sin despreciar ninguno de esos elementos, y finalmente, si además eres capaz de digitalizar ese conocimiento, que nosotros le llamamos, cuando ese conocimiento está digitalizado y puede generar procesos distintos cognitivos, le llamamos conocimiento accionable, puedes extractar de ese conocimiento aquel conocimiento que te hace diferencial y tal, y que forma parte de tu know-how principal, que es la sabiduría, el wisdom, que llamamos y tal, pues estás ya generando un entorno de IA híbrida que puede funcionar pues con todos los inputs, datos, información, conocimiento, sabiduría, y en cualquier escenario puedes generar un sistema o puedes transformar un sistema en un sistema de comportamiento inteligente independientemente de cuál sea el volumen, la cantidad o tu forma de acceso. Eso es una forma... Este enfoque nació de la experiencia de hacer muchos proyectos y de encontrarte con escenarios muy distintos donde había que transformar un sistema y dotarle de algún comportamiento inteligente, y como diseñador de sistemas, que es mi profesión, pues había que lograr un método, un modelo, una forma de hacer que pudiera incorporar a estos sistemas capacidades distintas de acción inteligente o de comportamiento inteligente, independientemente de cuál era el escenario primario de acceso a datos, a información, a conocimiento, ¿no? Hay una cosa que es que los datos puedes tenerlos o no, la información puedes tenerlas o no, pero el conocimiento lo tienes seguro siempre accesible. Hay millones de conocimientos estructurados en libros, en documentos, en literatura gris o en grey literature, tanto en el ámbito médico como en el ámbito legal, como en el ámbito científico, como en cualquier otra disciplina, y está en el que está residente en las personas de tu organización. Es un conocimiento muy útil, y en los expertos que hay diferenciales donde tienen algún ejemplo. Yo, uno de los proyectos que recuerdo siempre con más cariño es algún proyecto que hemos hecho en el ámbito de la seguridad y la defensa para ver aumentar el ratio o generar líneas de investigación, tanto criminal como de seguridad, que fueran plausibles a partir de la digitalización del conocimiento, del expertise de aquellos analistas o investigadores criminales o que tenían un ratio de éxito importante en ese tipo de diagnosis o de forma de llegar a una conclusión final o de separar líneas de investigación que no te iban a llevar a algún lado, de las que eran plausibles de que te pudieran llegar a un lado, ¿no? Y fueron proyectos bastante exitosos que se hicieron en Estados Unidos y en algunos otros países, y que ahora se están reivindicando otra vez, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es el sistema cognitivo o el enfoque cognitivo de inteligencia artificial, resumiendo, utilizo una frase que hice al principio, que para mí es un paradigma de inteligencia artificial que permite activar procesos de razonamiento
de aprendizaje, de resolución de problemas, de planificación, o sea, procesos cognitivos automatizados a partir de un escenario de datos, de información, de conocimiento, sabiduría, a partir de cualquier escenario. Es decir, que no tenemos que tener en cuenta que tengamos muchos datos, mucho conocimiento, mucha información, mucha sabiduría, sino partiendo de la situación cual sea, podemos transformar eso a la mejora de un sistema, de un software, de un conjunto de soluciones o de una estructura completa de IT a nivel organizacional, ¿no? Avanzando un poco en lo que es esa IA híbrida, también no solo es el escenario de que pueda trabajar con distintos conjuntos de datos, de información, de conocimiento, con escenarios que puedan ser atípicos o muy específicos de cada organización, sino también que apliquemos la inteligencia artificial en anchura, ¿no? Es decir, donde podamos aplicar las distintas disciplinas, que aquí hemos agrupado en 8 o 9, pero que hay muchas subdisciplinas, pues desde la perspectiva del análisis cognitivo, de la ingeniería del conocimiento, de la parte de la planificación estratégica, del razonamiento estructurado, de la toma de decisiones complejas, de la sensorización y comportamiento de los sensores inteligentes, o sea, de las muchas subdisciplinas que un buen enfoque de diseño es aquel que utiliza un paradigma híbrido basado en datos, en información y conocimiento con un conjunto de técnicas que puedan ser complementarias y que generen un modelo de inteligencia con capacidad de acción, con comportamiento inteligente, con capacidades predictivas, adaptativas y evolutivas y que, por otro lado, todo ese comportamiento sea auditable, es decir, tenga capacidad de justificación, explicación. Después de muchas dar vueltas desde el punto de vista teórico, para mí un comportamiento tanto humano como una máquina, un coja artificial, se mide en la función, en la capacidad que tenga de justificar o explicar sus recomendaciones o sus tomas de decisiones, ¿no? Y para mí eso es un signo y además una línea donde estamos trabajando en KPIs que miden esas capacidades de JI, de justificación y explicación, ¿no? Por otro lado, otro de los enfoques es cómo trabajamos, con qué estructuras, ¿no? Hay estructuras que son, digamos, empaquetadas, donde trabaja sobre un modelo único combinado o una estructura basada en agentes inteligentes cooperantes, ¿no? Y el modelo de agentes inteligentes es el que nosotros estamos trabajando, donde al final una arquitectura compleja cognitiva es un montón de agentes inteligentes. En este caso, pues hay un ejemplo ahí de un agente de razonamiento automático, que para mí es el agente por excelencia, que cooperan entre sí y con distintas combinaciones puede generar distintos. Si recordáis, si hay aquí algún desarrollador y tal, en la época del cambio de paradigma de programación estructurada a programación orientada a objetos, uno de los conceptos era la reusabilidad de las clases, incluso hubo un gran negocio y tal, y dio paso a las software factories, ¿no? Pues en mi humilde opinión esto pasará, ¿no? O sea, habrá un negocio específico de creación de agentes inteligentes que combinados entre sí te puedan hacer aplicaciones como Legos, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, algunos enfoques con socios que nos interesan, que nos gustan mucho de lo que está haciendo, como es en el caso de Azure, de Microsoft, va por esa línea, ¿no? De crear agentes cognitivos. Es cierto que con modelos preentrenados, basados en Machine Learning y tal, o con enfoque de OpenAI, que puedes combinar, etcétera, etcétera. Para mí el enfoque de agentes inteligentes cooperantes es el enfoque más lógico y en ese sentido una de las líneas de Nunsys Brain es crear agentes inteligentes con un propósito específico, pero que sean capaces de integrar con otros agentes para generar distintos modelos. La estructura, por ejemplo, de un agente de razonamiento automático específico que podríamos calificar como basado en el conocimiento, es aquel que tiene pues, una base de conocimiento, que ya explicaremos, introduciremos un poco en nuestro modelo de Happy Brain, que tiene ese basamento, un enfoque basado en el conocimiento, integrado con un motor de razonamiento lógico independiente del dominio, es decir, que tiene procesos deductivos, inductivos, aductivos o retroductivos que pueden desencadenar en función del conocimiento almacenado distintos procesos de inferencia lógica, de lógica de primer orden, seguro, de lógica multievaluada o difusa,
y que además es tanto la base de conocimientos como motor de razonamiento, a partir de los resultados que se producen, pues se integran con un motor de aprendizaje que va haciendo que la base de conocimientos evolucione y, por tanto, evolucione también la forma de razonar, ¿no? Y si os fijáis, el input no son datos, porque en el aprendizaje no se aprende a partir solo de los datos, sino también de la experiencia y de lo que nos dicen, en este caso de casos, de reglas o de juicios o de otros elementos. Si tenéis alguna curiosidad, en mi LinkedIn hay un post sobre aprendizaje multiestrategia que aclara todo esto bastante bien, ¿no? Adelante, Patricia. Bueno. ¿Cómo vemos nosotros el enfoque de los COG, de los motores cognitivos, en el futuro? Bueno, el futuro, el presente inmediato, porque la IA todo es presente continuo, ¿no? Pues como los agentes cognitivos los vemos como asistentes virtuales, es nuestra línea de diseño, no quiere decir que se puedan usar en el ámbito de ciberseguridad o en el ámbito de la defensa, trabajas en entornos tan críticos en el tiempo que estos sistemas van a tener que tomar decisiones por sí mismas sin tener en cuenta al ser humano, simplemente explicándoselo o diciéndole un segundo antes, incluso sin decírselo, porque si en un sistema de identificación amigo-enemigo o cosas de estas, o de un ataque de ciber, estamos hablando de milisegundos, por tanto casi le tendrá que explicar por qué ha hecho algo, pero no recomendarle ni hacer nada, porque estamos hablando de tiempos críticos no humanos. Pero fuera de ese campo, creemos que en el futuro los sistemas de inteligencia artificial, con una visión ética híbrida de la inteligencia artificial, tienen que ser asistentes virtuales que hagan que la combinación de ese agente cognitivo más su persona, la persona a la que ese agente cognitivo va a dar servicio, aumente las capacidades de este último y del ecosistema inteligente en general. Esa capacidad de aumentar, le llamamos desde el punto de vista científico factor de aumentación cognitiva, tiene una forma de medirlo, etcétera, etcétera, y en el diseño eficiente de un sistema inteligente, de un sistema de IA híbrida, el factor de aumentación cognitiva, la precisión o la potencia cognitiva son factores o KPIs que se pueden aplicar a la hora de saber si estás diseñando bien, si tu diseño ha sido un diseño coherente. Entonces, yo veo a mi madre, a mis hijos, a la sociedad en general, que en el futuro van a tener un conjunto de asistentes inteligentes que le van a dar servicio a él como persona. Por lo tanto, un agente cognitivo lo primero que hay que hacer es aprender de su persona, no de su usuario, que es un eufemismo que hicimos hace mucho tiempo los programadores para que fuera elástico, en función de que tengo menos capacidad para acercarme a la persona, construyo un usuario que es flexible, puedo engrandecerlo, ensancho y siempre me cabe, ¿no? Y siempre encuentro a algún usuario que se trague todo lo que tal. El concepto de persona es más importante porque el COG tiene que adaptarse al modus vivendi, al modus operandi, a la personalidad, a los factores culturales y sociológicos de la persona a la que tiene que dar servicio. Por tanto, lo primero que hace un sistema cognitivo es aprender de su persona, de la persona que da servicio, y lo siguiente, adaptar el conocimiento que tiene almacenado o las capacidades de respuesta inteligente en forma de recomendación o de apoyo a la toma de decisiones para que se adapte a esa persona, que adapte su realidad a esa persona. Por lo cual, lo que estamos dando también a ese agente cognitivo artificial es una cosa que llamamos personalidad artificial, ¿no? Esa personalidad que está muy adaptada para ser complementaria a la persona o al conjunto de personas que da servicio, con lo cual un agente cognitivo que se dedique, yo qué sé, a la gestión de una carrera se va a comportar de una forma distinta si su persona soy yo, que si su persona es mi hijo o mi hija, o que si es mi madre, porque tienen realidades tanto de estructura o de conocimiento distintas como también sociológicas o psicológicas distintas. Por lo tanto, los COG lo primero que hacen son aprender y adaptarse para ser cada vez mejores al entorno para el cual han sido construidos, ¿no? Esto es un tema muy importante. Entonces, yo veo que en el futuro, hablo de unos años, todos tendremos asistentes virtuales para casi todas nuestras cosas. Ya tenemos con una capacidad inteligente asistentes virtuales, bueno, GPS, tal, todo lo que... Pero vamos a tener
alguien que nos va a apoyar en nuestras carreras, en nuestra gestión de nuestra salud, en nuestra gestión profesional específica, etcétera, etcétera. Por tanto, esta es la línea de Nunsis Brain, crear COG artificiales a partir de un proyecto que tenemos también muy importante, que es un COG Builder, un sistema de construcción de COGs que nos pueda permitir generar muchos agentes cognitivos para muchas aplicaciones en muchos ámbitos. Y el primer proyecto que vamos a realizar es nuestra primera experiencia, desde, no mía, que es mucha, sino desde el punto de vista de la organización de Nunsis, para poder digitalizar el conocimiento, convertirlo en accionable y que podamos hacer más inteligentes aquellas cosas que ya se hacen bien en nuestra organización, o las soluciones que ya hacen cosas, y adaptarlas a que sean o que tengan ese enfoque. Yo siempre digo, se aplica la IA a cualquier entorno, se convierte a cualquier sistema se convierte en un sistema, primero, que se gestiona basado en evidencia, sino basado en incertidumbre, sino, por otro lado, a partir de ahí se producen capacidades de predicción, adaptación y evolución, que, bueno, no vamos a explicar ahora las diferencias, que entre predicción y es lógico que si para adaptarte tienes que predecir lo que va a ocurrir, y para evolucionar tienes que tener una capacidad de adaptación, etcétera, etcétera. Bueno, las diferencias entre uno y otro concepto pues son un poco más complejas y no es objeto de este ámbito, pero queda a disposición para aclararlas a nivel de concepto de diseño. En el proyecto de Happy Brain, que es un proyecto que nos hace especial ilusión, que es una línea de investigación y desarrollo potente en la casa para, de una forma completamente asintótica, ir generando un sistema que nos permita, un asistente virtual que permita, en este caso a la aplicación o a la app que tenemos de Hapidonia, el adaptarse a sus personas y poder desarrollar de forma continua mejoras en la dinamización cultural de los empleados de una organización y en los servicios que hay detrás de esos procesos de dinamización cultural, pues hemos intentado aplicar en eso que llamamos Happy Brain, que es un entorno basado en el conocimiento que permite automatizar un conjunto de funciones que serán cada vez más progresivas, de N a 100, y que implica un proceso de digitalización del conocimiento experto de nuestros expertos en Hapidonia y de otros expertos que están dentro y fuera de la casa en cuanto a toda la pléyade de elementos teóricos o de experiencia que hay en torno a la dinamización cultural de las organizaciones humanas, sean empresas, sean instituciones con o sin ánimo de lucro, públicas, etcétera, etcétera, que implican, como este tipo de cosas que llaman soft science, implican muchas disciplinas y, por tanto, la combinación de esas disciplinas es algo que es muy útil, donde tienes que utilizar un entorno como Happy Brain, un entorno que convierta esas disciplinas y al final genere estructuras de conocimiento complejas que puedan ser automatizadas. En ese sentido, es complejo nuestro proyecto la digitalización, pero va a ser muy útil la automatización una vez digitalizado ese conocimiento. Entonces, Happy Brain lo que trata es de ofrecer ese primer COG virtual, ese primer asistente virtual para la aplicación y también para las personas a las que atienden, ¿no? El objetivo de Hapidonia más Happy Brain es básicamente configurar un modelo o un conjunto de modelos, que hay muchos, de cultura organizacional de forma automática. La capacidad de estructurar y dinamizar de forma automática campañas, seguramente que nuestros amigos o compañeros de Hapidonia tienen otros conceptos de comunicación interna de cara a los empleados, basadas en la experiencia, en el conocimiento y también en la detección de información de valor de forma anonimizada del comportamiento, la respuesta que tienen a las acciones de dinamización cultural y que, por tanto, nos pueden indicar la necesidad de digitalizar nuevo conocimiento, lo de aplicar algunos conocimientos de forma más extendida o de estructurar esas acciones cognitivas de distinta forma, pero que darán la posibilidad de asistir o de reducir los tiempos de adaptación y de predicción y de evolución de los servicios de la app para que sea más soporte las necesidades en continuo de dinamización cultural de la compañía. Otra que obviamente está imbricada en lo que estábamos hablando, de escucha activa y de respuesta automática. Y a partir de ahí
que puedas generar automáticamente contenidos que sean útiles, creíbles, fiables, oportunos y exactos para las necesidades de cada persona que hay en la organización. Nos encanta a nosotros Happy Brain porque es una aplicación, Happydonia es una aplicación orientada a la iniciación cultural de personas y nuestro enfoque de IA ética y híbrida y de COG está orientado a las personas, por lo cual no podíamos encontrar mejor entorno para explorar o probar nuestros enfoques de diseño y nuestro lineal de trabajo, que son enfoques, por otro lado, muy probados, pero como concepto específico de COG o de los que queremos ser distintivos en Nursys Brains, en nuestra forma de hacer, tanto en lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, pues supone un entrenamiento para nosotros muy, muy interesante. Al final, el Happy Brain, finalmente no sabemos cómo evolucionará, pero nuestra fiesta final es un sistema que permite la gobernanza corporativa de los problemas, yo diría, no de las personas, sino de los problemas, necesidades, retos de personas individuales y de los colectivos que hay en una organización. Eso implica, pues, establecer, como decía el Koch, tiene que aprender la personalidad de la persona a la que da servicio y, por tanto, tiene que adaptar y tener su propia personalidad artificial y tiene que perfilar las personas con las que está tratando para darles el mejor servicio posible. Tiene que analizar con el concepto de utilidad para el COG, no de análisis de cómo te comportas, de qué forma ver la vida, etcétera, etcétera, sino de análisis del comportamiento de cada una de las personas o colectivos y, por tanto, de una forma completamente no intrusiva y anonimizada de las necesidades, problemas, estresores de las personas, de los colectivos, las afinidades, aquellas demandas que son implícitas por parte del personal de la organización, pero que no las han hecho explícita y que la organización tiene el deber de adelantarse a esos problemas de los empleados y de darles soluciones para un modelo de eficiencia y un modelo de felicidad, que es lo que se persigue en nuestra Happydonia, ¿no? El estado de ánimo ante determinadas situaciones, etcétera, etcétera. Tener una alerta temprana sobre los riesgos y oportunidades que puede haber en la organización, de crear una dinamización cultural más potente, de poder crear nuevos colectivos, nuevos grupos de trabajo, de generar nuevas afinidades, de aprovechar mucho mejor el conocimiento residente de la organización para hacer nuevas cosas, para innovar, etcétera, etcétera, y de tener al final una visión para las áreas de talento y de gestión de personas, lo que llamamos en el mundo nuestro militar conocimiento situacional en tiempo real de la situación, del estado de ánimo de la organización, ¿no? Este es un poco el objetivo que nuestros distintos COP basados en Happy Brain generen en el futuro. Ahora, en una primera instancia, hemos orientado nuestra línea de trabajo a la creación de, bueno, yo soy preso de mis palabras y dije un community manager virtual inteligente. No pretendo decir que vayamos a construir un community manager completamente inteligente, que podría hacerlo, sino que pueda comportarse como un COG para el community manager de cualquier organización, en este caso de las que a nosotros nos importa, que es los community managers o las personas que tratan de entender cómo dinamizar la cultura organizacional y que le permita escuchar, analizar, como bien dice, en procesos automatizados, analizar, aprender el comportamiento, analizar los estados de ánimo y a partir de ahí poder construir campañas de dinamización cultural. Aquí le ponemos comunicación, la generación de alertas, de servicios, de contenidos que están las personas de la organización demandando, generación de asistentes virtuales, ahí hemos puesto chatbot y tal. Y luego, por otro lado, que también nos ayuden desde una primera instancia a mejorar la interrelación en nuestra solución, nuestra aplicación con las personas o con las organizaciones que quieran incorporar Happydonia y tal, que es el poder determinar a partir del conocimiento experto que tiene la gente en nuestra Happydonia, que es tremendo, sobre los distintos modelos de dinamización cultural, el poder identificarse en 2 o 3 pasos, en 2 o 3 clics, con qué modelo de cultura organizacional configurarlo de forma rápida
y eso implica acceder a una parte de la base de conocimiento que tenemos accionable que adapta o que define ese modelo de dinamización cultural y que tiene todas esas reglas deductivas o de inferencia que pueden automatizar esos procesos. Esa es una parte importante nuestra de cómo configurar y poner en una base de conocimiento accionable los distintos modelos de dinamización cultural que hay en una empresa para automatizarlo para consejo experto al community manager o en algunos casos para automatizar bajo su supervisión el lanzamiento de distintos servicios y chequear las respuestas a esos servicios para adaptar el comportamiento del happy brain, ¿no? de ese motor para la dinamización cultural con el único objetivo de mejorar el entorno de trabajo y hacer que seamos más felices en las distintas misiones que tenemos como profesionales, ¿no? Y por otro lado, hay una parte de procesos, digamos, asistidos, que tienes que alimentar esa knowledge base de forma continua, tienes que crear constantemente ver o segregar modelos estandarizados o modelos propios basados en nuestra experiencia de dinamización cultural, que al final se sustentan en proyectos de comunicación interna y en productos de comunicación interna, gamificaciones muy específicas, proyectos de creación de canales y de mantenimiento de canales, contenidos muy, muy específicos, etcétera, etcétera, que ahora lo que no nos falta son contenidos, sino es muy importante para nosotros. La generación automática implica la selección automática, no la creación de los contenidos, sino la selección inteligente de los mismos en tiempo, en forma, en tiempo que siempre digo útil de planificación, reflexión y acción. Por tanto, nuestro Happy Brain pretende ser un motor que ayude a los community managers, a las personas que se ocupan de la gestión del talento y de las personas de la organización a conocer mucho mejor su organización y a automatizar procesos que mantengan, digamos, casi 24/7 la dinamización cultural de la empresa en función de los parámetros y también de alertar de estresores, problemas o elementos que tengan las personas a las que tenemos que atender dentro de nuestra organización para poder ofrecerle servicios y contenidos más adaptados a su perfil, a su interés, etcétera, etcétera. Y por tanto, que ese asistente, al final, esto es un agente inteligente, es un COG, que lo que pretende está orientado a las personas a las que tiene que dar servicio, pero también, en este caso, hacer mejor o facilitar el trabajo de aquellas personas que tienen que hacer la labor de dinamización cultural, de la planificación de las distintas campañas, de los distintos servicios, de las acciones y de cómo configurarlos en tiempo y en forma. Desde el punto de vista de estructura, Happy Brain tiene pues en su base unas bases de datos que son las que disponemos tanto de forma anonimizada como aceptables desde el punto de vista de la privacidad, algo con lo que somos bastante, digamos, vigilantes, y del conocimiento que hemos logrado o que vamos a ir progresivamente, y esto es en progreso, digitalizar, y a partir de ahí, de esos dos elementos disparadores de procesos inteligentes, tenemos un motor de inferencias independiente del dominio que es capaz de encadenar esas reglas o esos datos y esas aserciones que hay en la base de conocimiento y generando automáticamente secuencias, lo que llamo yo, secuencias de razonamiento automático que pueden orientarnos a lo que es nuestros servicios de búsqueda, de análisis, servicios contenidos cognitivos de automatización de contenidos, de generación de servicios como encuestas, de generación de asistentes de Bobs de distintos tipos, etcétera, de generación de creación de canales, etcétera, etcétera. Pero nuestra base de estructura es una knowledge base donde vamos a digitalizar el conocimiento, una estructura de bases de datos donde almacenamos de una forma muy, muy estructurada y muy transparente aquella información agregada que nos permite saber el estado de ánimo y el comportamiento de la organización de forma completamente anónima y que nos permite con el motor de inferencias poder planificar cosas y lanzar distintos procesos de razonamiento, sea para asistir o ayudar a la persona que va a gestionar, que gestiona el talento y que
y la situación de las personas de la organización, la dinamización cultural, si existe esa figura, como también para atender las necesidades y adaptar su comportamiento a cada persona o cada colectivo, equipo o grupo de trabajo que se ha creado en la organización. Esto nos va a permitir en un futuro a nuestra Hapidonia de tener un comportamiento mucho más adaptativo, predictivo y evolutivo, y de ofrecer de todos los servicios que ya ofrece, pero estructurados en tiempo y forma y adaptados a cada persona de la organización. Hacer nuestra Hapidonia más inteligente. Nuestros Hapidonia, los servicios que ofrecen a mí me parecen geniales y tal, pero lo va a hacer de una forma, digamos, atendiendo a cada persona, es profeso, a cada grupo, a cada organización, y dinamizando la organización en completo y evolucionando en esos procesos de dinamización cultural de forma rápida. Y también a aquellas personas que quieran incorporarse a Hapidonia, darles vías y formas rápidas de encontrarse en su modelo de dinamización cultural, de identificarse con esos modelos de dinamización cultural que progresivamente vamos a ir incorporando en forma de distintas, vamos a llamarle así de una forma sencilla, plantillas o simuladores con los cuales puedes al final dotar ya de un comportamiento, digamos, semiautomático a este ámbito y prácticamente iniciar tu proceso de dinamización cultural de una forma muy rápida. No diría pay and go, pero ese es nuestro objetivo, que al final sea algo pay and go y que el proceso de consultoría, de dinamización cultural esté estructurado, definido y se pueda de alguna forma agilizar lo máximo posible para que puedas entrar en estos los distintos servicios que hay ahora mismo que se están creando de una forma ágil. Al final es un cerebrito, por eso le llamamos el Happy Brain, ¿no? El Happy Brain como agente cognitivo tiene la misión de saber cómo estamos, cuántos estresores tenemos, qué demandamos a nivel de contenidos, qué problemas tenemos, sin incidir en quién y en cómo, y por otro lado de generar procesos de respuesta para que se aproveche el talento que hay en la organización, se aproveche, esté cómodo y pueda trabajar de forma eficiente y feliz, ¿no? Que es algo que en nuestra casa en Nursi se le da bastante importancia. En cuanto a nuestro equipo, yo prefiero que la jefa de todo esto, que es Patricia, lo cuente y tal. Porque, bueno, pero vamos, estamos intentando crecer. Creo que vamos a generar... por aquí. Bueno, es un poquito lo que ha comentado Luis. Nosotros ahora ya llevamos trabajando tiempo en el proyecto, estamos creciendo en equipo, estamos incorporando perfiles, pues como ponemos aquí, programadores, pero también físicos, matemáticos, arquitectos del conocimiento, los científicos de datos y estos expertos en inteligencia artificial, ética y sostenible que son muy importantes para trabajar y cuidar de que los desarrollos que estamos realizando cumplan esos objetivos que nos hemos marcado y que queremos que sean un distintivo claro y también un elemento de activación y de acercamiento y de confianza en la tecnología que estamos desarrollando. Desde esa perspectiva, pues aquí estamos, ¿no? Un poco los principales que estamos trabajando en el proyecto y luego personas que se están incorporando continuamente a la empresa para ir creciendo en equipo y en capacidades. Tenemos un roadmap bastante exigente, ¿verdad, Luis? Así que, Sí. bueno, vamos avanzando en pasos poquito a poco y esto ya es prácticamente la despedida, ¿no? Hemos llegado al final de la presentación, pero sí que pues, nos gustaría proyectar y comentar que todas las empresas que creáis que podéis aportar, formar parte o tengáis interés en este proyecto, pues que os acerquéis a nosotros, nos lo digáis y veamos cómo podemos encontrar maneras de colaborar y de crecer juntos, porque al final la inteligencia artificial es algo que se va a construir con cuantas más inteligencias podamos contar, mejor. Y en ese sentido, el proyecto es ambicioso a nivel colaborativo y es lo que nos gustaría que sucediera. Así que muchas gracias por vuestra atención. Ahora, si queréis, entramos en el turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta,
estamos a vuestra disposición para contestarlas. Te transmito, sí que es una pregunta que ha entrado, que Sí. dice que lo que se utiliza como Happy Brain es un algoritmo público junto a los motores de entrenamiento. Luis. Pues no, No. no tiene nada que ver. Usamos, primero, no usamos algoritmos de entrenamiento con un enfoque basado en el conocimiento. Lo que usamos es un motor cognitivo, en este caso, en parte que estamos desarrollando y en parte es open source, que contiene la capacidad de generar bases de conocimiento y la capacidad de generar reglas y que por defecto tiene capacidades de encadenar esas reglas, que se llama forward, backward chaining, encadenamiento hacia adelante, hacia atrás, o sea que permite deducir, inducir y por tanto generar secuencias de razonamiento que en forma de toma de decisiones o que implica integrarse y poder automatizar procesos de distinto tipo. Y lo tenemos además integrado con distintos servicios cognitivos que eso sí son entornos preentrenados o tal, que nos permiten automatizar el conocimiento y tal. No sé, estamos trabajando ahora mismo con unos partners, no sé si es el momento de decir con quién, pero sí que estamos trabajando con distintos partners o grandes fabricantes para el desarrollo de este proyecto. ¿Vale? Yo, si no hay más preguntas, agradeceros a todos haber asistido a este webinar. Tenéis nuestros contactos para cualquier necesidad, pregunta, idea que tengáis. Y ha sido un placer estar con todos vosotros. Y un abrazo y espero que nos podamos ver pronto y contactar. Un saludo. Luis, muchas gracias, Luis, por tu explicación y tu sabiduría. Bueno, un abrazo. Cerramos, ¿no, Sergio? Sí, cerramos ya. Gracias a todos los asistentes, gracias Luis y gracias Patri. Nos vemos en un próximo webinar. Antes de que te desconectes, vamos a hacerte un regalo. Sí, has oído bien. Hemos pensado que lo más valorado por nuestros clientes es que compartamos nuestro conocimiento tecnológico. Así que tenemos un nuevo ebook sobre ciberseguridad para ti, titulado Ciberseguridad Corporativa e Industrial. Puedes descargártelo en exclusiva a través de este link y convertirte ya en una organización protegida frente a cualquier ciberataque. Aprovecho para recordarte nuestro mapa mental, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que Nunsis te ofrece. Comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad, formación y sin olvidar nuestro contact center. Con una buena combinación de todas estas soluciones haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online aquí, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 300 vídeos de nuestros expertos esperándote.